Y bueno, les comparto en estos momentos la pantalla, permítanme. Y vamos a revisar nuestro taller de matrices y sucursales que, como les decía, tiene muchos asientos contables que nos van a permitir repasar temas de contabilidades básicas como son retenciones, autorretenciones, IVA generado, IVA descontable, costo de venta, IVA en compra de activos fijos. Entonces, son temas que se requieren, se requieren repasar para poder desarrollar estos ejercicios a plenitud. Bueno, muy bien. Entonces, me hacen el favor y me confirman si en estos momentos están viendo el archivo de Excel del enunciado del primer taller matrices y sucursales. ¿Se ve? Hola. Hola, ¿se ve, Carlos? Sí, señor, sí se ve. Ah, ok, vale. Bueno, señores, entonces, antes de iniciar, más o menos a modo de introducción, ¿cómo es que se desarrollan estos ejercicios de matrices y sucursales? ¿Cuál es la estructura? Entonces, fíjense, yo siempre les voy a suministrar un asiento o un enunciado, perdón, en el cual les doy los saldos iniciales como mínimo de la matriz, ¿sí? Si vamos a hablar de matrices y sucursales, es probable que en el ejercicio la sucursal apenas se vaya a constituir, como de hecho sucede en este primer caso, o en su defecto la sucursal ya viene constituida, ya está constituida junto con la casa matriz. Pero bueno, en este ejercicio estamos hablando del primer escenario. Tenemos un balance de prueba que es este que ustedes están viendo por acá. Este es el balance de prueba de la matriz, ¿sí? Y no tienen balance de prueba de la sucursal porque la sucursal todavía no se ha constituido. De hecho, ese es el primer punto dentro de los asientos contables que les pido realizar. Entonces, eso es lo primero que les van a encontrar en estos ejercicios de matrices y sucursales. Después del balance de prueba de la matriz y eventualmente, repito, el balance de prueba de la sucursal, yo les voy a dar una serie de asientos contables. En este ejercicio yo les coloqué un total de 6 asientos contables. 6 asientos que lo pueden anotar allí en sus cuadernos o en su Excel, donde quiera que estén llevando apuntes. Esos 6 asientos al final le tendremos que sumar 2 y llegaremos a un total de 8. Entonces, puedes anotar desde ya que en los ejercicios de matrices y sucursales siempre vamos a tener la necesidad de elaborar 2 asientos contables que no van a aparecer en el listado de los que yo les doy. ¿Por qué? Porque son asientos contables que ustedes, eh, luego de la explicación, de la lectura del material, ya ustedes deben tener claro que son registros contables que se deben hacer. De hecho, me gustaría que los anotaran desde ya. Esos 2 asientos contables, que no sé si el tiempo nos dé para llegar hasta allá, esperemos que sí, pero esos 2 asientos contables adicionales de los que les hablo son el traslado de impuestos de la sucursal a la matriz y por otro lado el traslado de la utilidad o pérdida también de la sucursal a la matriz. Esto que les digo, teniendo en cuenta, por supuesto, que todo lo que es la sucursal le pertenece a la matriz. Todo lo que haga la sucursal, todo lo que la sucursal gane, todo lo que la sucursal pierda, ¿sí? Sea cual sea el resultado de ella, todo va a tener incidencias en la matriz
porque la matriz es su dueña, es su controladora. ¿Ok? Hasta aquí, ¿hay alguna pregunta o vamos bien? Recuerden, traslado de impuestos y traslado de utilidades. Ya cuando lleguemos allá, yo les explico a fondo en qué consiste y por qué se hace. Pero de momento, lo más importante por ahora es que comprendan que estos 6 asientos realmente van a terminar siendo 8. Pregunto, ¿vamos bien hasta aquí? Jessica, ¿ya te conectaste? ¿Estás con nosotros? Sí, profe. ¿Me Mm, escucha? sí, fuerte y claro. ¿Cómo vamos? ¿Bien? ¿Seguimos? Sí, todo bien. Bueno, muy bien. Entonces, esa es la estructura del enunciado. Entonces, ya cuando ustedes vayan a resolverlo, ¿qué es lo primero que hay que hacer? Hay que hacer los 8 asientos contables. Pero esos asientos contables los vamos a desarrollar de la siguiente manera. Quiero que esos asientos contables se hagan de forma paralela. Yo les envié este Excel y en él ya están resueltos todos los puntos, pero por supuesto que aquí lo vamos a rehacer, vamos a empezar desde cero. ¿Ok? Entonces, si ustedes se fijan, aquí tengo mis asientos contables, pero los tengo en paralelo. En el lado de la izquierda tengo a la matriz y a la derecha tengo los asientos de la sucursal. Entonces, esta primera columna indica cuál es el asiento contable que se está desarrollando. Entonces, el primer punto tiene incidencias en la matriz y también en la sucursal, como ya lo veremos más adelante. Así quisiera que trabajaran las contabilizaciones. Me parece que es mucho más fácil, sobre todo en aquellas contabilizaciones en las que se afecte la contabilidad tanto de la matriz como de la sucursal. Así que es lo recomendable. Pero si ustedes quieren hacer en una hoja del Excel las contabilizaciones de la matriz y en otra la de la sucursal, pues no hay problema. Así como tampoco hay problema si quieres trabajar los asientos contables y las hojas de trabajo de forma manual a través de pues, papel y lápiz. Te vas a demorar más, pero si lo deseas hacer así, tampoco hay problema. Ahí me temo que a la hora del examen tendrías que enviarme una foto del papel como tal. Obviamente que yo recomendaría trabajar con el Excel. Es mucho más eficiente. Bueno, entonces ustedes van a desarrollar los asientos contables y ese va a ser nuestro primer punto. De hecho, de hecho, por acá hay una pestañita que se llama paso a paso y lo que hago allí es colocarles como una guía de cuáles son las operaciones o la secuencia de lo que ustedes van a desarrollar. ¿Ok? Entonces, si ustedes se fijan en esta secuencia, ¿qué es lo primero que tenemos que desarrollar? Todos los asientos contables, excepto el último. El último asiento en este ejercicio para nosotros sería el número 8. ¿Cuál sería ese asiento? El traslado de la utilidad. Ese asiento no se puede hacer hasta que no se haga el balance de prueba de la sucursal, porque es que a través del balance de prueba de la sucursal es que yo voy a determinar qué tanta utilidad o qué tanta pérdida se produjo y que es susceptible de ser trasladable a la matriz. Entonces, lo primero, repito, que se deben desarrollar son los asientos, pero no todos los 8, sino del 1 al 7. ¿Qué asiento va a quedar pendiente? Este que aparece por acá, el traslado de la utilidad. ¿Listo? Entonces, si les parece, vamos desarrollando paso a paso. Este primer punto es el que vamos a desarrollar, los asientos contables del punto 1 al punto 7. Yo voy a borrar todo esto y voy a comenzar a hacerlo desde cero para que no vayan a tener ninguna pregunta. ¿Ve? Espero que hayan visto los videos. Espero que de verdad se hayan puesto juiciosos este fin de semana, le hayan sacado tiempo. Porque de verdad que necesito que esos videos hayan quedado repasados para no, digamos, gastar tiempo
aquí explicando cosas de conta 1, conta 2. A lo mejor despejar dudas, ¿por qué no? Pero la idea pues no es quedarnos acá hablando de esos temas, pues en toda la clase. Bien, me dispongo a leer el primer enunciado que dice lo siguiente. El 1 de diciembre, la casa matriz envió un cheque por valor de 60 millones de pesos para los gastos de organización y puesta en marcha de la sucursal. La sucursal, con esta plata, apertura una cuenta corriente en el Banco de Occidente por valor de 50 millones y con el dinero restante abre un CDT a 90 días en ese mismo banco. Entonces tenemos 60 millones de pesos que la matriz entrega a la sucursal lo recibe y con ese dinero abre una cuenta bancaria y abre un CDT. Ese es el primer punto. Si ustedes lo analizan, es un asiento que repercute en ambas contabilidades. Aunque matriz y sucursal sean la misma persona jurídica, lo cierto es que ambas deben manejar de forma independiente su contabilidad. ¿Para qué? Para que ambas, de forma independiente, puedan generar estados financieros. Porque, como se darán cuenta, va a ser necesario que los estados financieros se manejen no solamente de forma consolidada o agrupado, lo que significa matriz y sucursal, sino también de forma individual. Y esa es la razón por la que las contabilidades se deben manejar de forma separada, por lo menos con centros de costo, que es lo que normalmente se ve. Bien. El primer registro que voy a desarrollar entonces es el de la matriz. Voy a empezar con la matriz. Entonces, para la matriz va a ser lo siguiente. Me dice el ejercicio que se gira un cheque. Entonces, afecto mi cuenta de bancos en el crédito para que disminuya. ¿Sí? Y ese dinero se va a manejar como un préstamo, una cuenta por cobrar a la sucursal. Ese es el registro contable en la matriz. Es un asiento contable simple, dos cuentas. Repito, por una parte, el banco se disminuye. Acuérdense que el banco es una cuenta de activos. Si lo llevo al crédito, está disminuyendo. Y como contrapartida, tenemos una cuenta por cobrar que estaría incrementándose. ¿Sí? Ese dinero ya no está en banco, está en una cuenta por cobrar. Aquí quiero precisar que todo lo que la matriz le gire a la sucursal se maneja en calidad de préstamo. No es un dinero regalado, es un dinero que la sucursal, en la medida que comience a operar, tendrá que devolver a la matriz. Con todo y que son la misma persona jurídica, pero lo debe hacer así. Muy bien. Ahora, ¿qué hace la sucursal? Bueno, la sucursal recibe el cheque en caja. Recuerden que cuando el cheque se recibe como tal físicamente en las instalaciones de la empresa, se reconoce en caja. El cheque se reconocería en banco si el cheque se consigna. Pero mientras el cheque esté en poder de la tesorera, pues estamos hablando de que es la cuenta de caja la que se afecta. Muy bien. Entonces, en caja vamos a tener los 60 millones de pesos que se reciben por parte de la matriz. Y la contrapartida es una cuenta por pagar a la matriz. Y aquí comenzamos a vislumbrar el primer hecho característico en estos ejercicios. Las famosas cuentas recíprocas. Pueden anotarlo dentro de sus apuntes. Cuentas recíprocas, que en este caso son la cuenta 1320 y la cuenta 2310. Estas cuentas son cuentas recíprocas y se llaman así porque siempre tienen el mismo saldo unas con otras. Siempre que se afecta la una, en la otra entidad o en el otro ente reportante, se afecta su
gemela, por así decirlo. En otras palabras, cuando la matriz carga una cuenta por cobrar, inmediatamente la sucursal debería reflejar un incremento en la cuenta por pagar. Así que deben conservar entonces estas cuentas el mismo saldo y para eso, cada que se afecte la una, también se debe afectar la otra. ¿Vamos bien hasta aquí, señores? Si hay alguna duda, por favor, me detienen. Ok. Vale, pero el dinero no quedó en caja, ¿no? Dice el enunciado que ese dinero se utilizó primero para abrir una cuenta bancaria por 50 millones de pesos. Segundo, para abrir un CDT, certificado de depósito a término, por valor de 10 millones de pesos y en eso se gastaron los 60 millones de pesos. O sea que los 60 millones que ingresaron, más adelante salieron. Entonces, fíjate la dinámica contable cómo queda. El saldo de caja disminuye, una parte queda en bancos que estaría incrementándose y otra parte quedaría en la cuenta CDT que también estaría incrementándose porque es una cuenta de activos. Ahora, recordarles que según la NIT 7 de flujo efectivo, las inversiones de alta liquidez, que a su vez se definen como aquellas cuyo plazo de vencimiento no supera los 90 días, estas inversiones se consideran equivalentes al efectivo. Si nosotros revisamos el enunciado, en esta parte me dice que este CDT se vence a 3 meses. Y el hecho de que se vence a 3 meses, a mí como contador, me da una luz para saber que estos 10 millones no van a quedar en el grupo 12, que es el grupo de inversiones, ¿sí? Sino en el grupo 11, que es el mismo grupo del efectivo. Obviamente tendremos que utilizar un código especial. A mí se me ocurre el código 1115 para decir que son equivalentes al efectivo. ¿Qué significa equivalentes al efectivo? Que no es como tal un efectivo que se tenga disponible ya, pero más o menos sí. No hay que esperar mucho para eso. Entonces voy a colocarle en el nombre equivalentes al efectivo, CDT. No cabe. Vamos a hacer un poquito más pequeña la letra. Ahí está. Bueno, muy bien. De esa manera termina el primer punto. ¿Preguntas hasta aquí? ¿Quedó claro el tema de las cuentas recíprocas? ¿Quedó claro o recordaron ustedes el concepto de equivalentes al efectivo y de inversiones de alta liquidez? Sí, profe. Bueno, siendo así, revisemos el segundo punto. El segundo punto me plantea lo siguiente. La sucursal paga 3 meses de arrendamiento del local comercial por valor de 3 millones de pesos, entonces no hay que ser un genio para saber que cada mes tiene un valor de 1 millón de pesos. Y estos 3 meses de arrendamiento se están pagando al señor Patricio Rivera, del inscrito en el régimen simplificado que hoy por hoy se conoce como régimen de no responsables del IVA. ¿Sí? Ese nombre comenzó a regir a partir del año 2019. Muy bien. Entonces, vamos a reconocer el pago de 3 meses de arrendamiento. Ya, por supuesto, nosotros, estando en esta contabilidad, sabemos que pueden haber de por medio retenciones en la fuente. Así que no es un asiento de girar 3 millones de pesos de caja o bancos y reconocer un gasto de 3 millones. Ya esa sería una contabilidad muy básica que uno esperaría cuando el estudiante está comenzando su formación. Pero en estas alturas, primeramente debemos saber que los 3 millones no se pueden llevar al gasto porque se afectaría el principio de causación o principio del devengado, el cual establece que
debo reconocer los gastos, los costos y los ingresos en el periodo al cual correspondan, independientemente de la fecha en la que se paguen. Entonces yo pude haber pagado 3 meses de arrendamiento, pero en mi gasto solamente puedo reconocer el gasto del mes, ¿sí? Miren que este gasto se pagó o este arriendo se pagó desde el primero del mes. Entonces, reconozco 1.000.000 de pesos y los otros 2 millones de pesos van a terminar siendo un anticipo, ¿sí? Un anticipo que tendrá que ser amortizado, por supuesto, en los próximos 2 meses. Entonces, se acreditará la 1330 y se debitará el gasto por 1.000.000 de pesos en el mes siguiente y así también en el mes subsiguiente. Entonces, esta es como la primera parte del asiento. Ya reconocí el gasto del mes y reconocí el anticipo. Ahora, reconozco el 1.000.000 de pesos completo porque el gasto se paga el primero y desde ahí empieza. Si se hubiese pagado después, pues tendría que hacer el prorrateo y reconocer el número de días nada más. Bien. Tenemos una cuenta que usualmente aparece cuando estamos comprando y es la cuenta de IVA descontable. Pero en este caso no vamos a tener IVA descontable porque nuestro proveedor es una persona del régimen simplificado. Y al ser del régimen simplificado o no responsable, pues esta persona no nos cobra IVA. ¿Listo? No está dentro de sus responsabilidades. Entonces, esa es la razón por la cual esta cuenta aparece en cero. De ustedes es la decisión si colocan la cuenta en cero o sencillamente omiten esta línea, la borran, no la colocan, ya es decisión de ustedes. Bueno, pero el hecho de que no aparezcan los IVA descontables no puede dar por descontado el hecho de que tampoco vayan a aparecer las retenciones. Las retenciones posiblemente sí tengan que aparecer y de hecho aparece. La retención que vamos a trabajar en este caso es del 3,5% que corresponde al concepto de arrendamiento de bienes inmuebles. Ahora, esa retención tendrá que ser aplicada a los 3 millones de pesos y no solamente al 1.000.000 de pesos. Y la razón es porque la retención se aplica al momento del pago o del abono en cuenta. ¿Listo? Eso quiere decir, ¿sí?, que si yo estoy pagando 12 meses, me corresponde hacer la retención desde ya. Así de sencillo. Muy bien, entonces aquí, sobre los 3 millones de pesos, aplico el porcentaje que les mencionaba, del 3,5, y deben recordar ustedes que esta retención se convierte en un valor que más adelante tendré que pagarle a la administración de impuestos. Por eso es un dinero o es un valor que termina incrementando una cuenta de mi pasivo. Fíjense ustedes que estamos hablando de una cuenta del pasivo, ¿no? Empieza con el dígito 2. Y si lo llevo al crédito, pues el pasivo se va a incrementar. Muy bien. La segunda retención en la fuente que ustedes tuvieron la oportunidad de revisar en el video previo es la retención en la fuente de IVA. Pero en este caso no vamos a tener que aplicarla porque si no me cobran IVA, pues mucho menos tendría que haber retención de IVA. ¿Ok? Anteriormente existía hace un par de años, bueno, un poquito más, existía esta famosa IVA asumida, la retención de IVA asumido o IVA teórico. Pero bueno, ustedes están, creo que jóvenes para acordarse de eso, no creo que lo hayan visto. Bien. Y tenemos también una tercera retención que es la retención de ICA. ¿Sí? Retención de ICA. Esa retención, en este caso, también aplica. Y lo que usualmente se hace cuando no se conoce la tarifa del vendedor, porque está inscrito en el régimen simplificado y es probable incluso que ni siquiera aparezca inscrito en la Secretaría
de Hacienda local. Entonces, lo que se hace en este caso es que se aplica la tarifa máxima. Y la tarifa máxima en este caso, en Santa Marta particularmente hablando, equivale a un 10 por mil, que termina siendo un 1%. Entonces, ¿sobre qué lo vamos a aplicar? Igual, sobre los 3 millones de pesos. ¿Listo? Entonces vamos a tener una segunda retención, en este caso, por valor de 30.000 pesos, que también tipifica un aumento en el pasivo. Ya con estos elementos procedo a realizar el pago. Y entonces lo que yo debo plantearme es lo siguiente: ¿qué debo pagarle yo a este proveedor? Pues el 1.000.000 de pesos del arriendo del mes más los 2 millones que le estoy anticipando. Si él me hubiese cobrado IVA, pues tendría que pagarle IVA también. Pero en este caso, miren, está en cero. ¿Y a eso qué debo restarle? Bueno, pues a eso tengo que restarle la retención en la fuente, la retención de IVA, si la hubiere, pero en este caso no la hay. Y para terminar, la retención del impuesto de industria y comercio ICA. En total, entonces, tendríamos que pagarle 2.865.000 pesos. Así quedaría el segundo punto, el segundo asiento. Y quiero que analicen que en este segundo punto no hay nada por hacer en la matriz. Así que la pueden dejar en blanco, pueden colocarle algo que identifique que no tiene nada por registrarse allí, como ustedes lo quieran manejar, ¿ok? Pero lo cierto es que el segundo punto no afecta la contabilidad de la matriz, porque ya la sucursal comienza a tener recursos y comienza a manejar lo que se podría entender como una cierta autonomía, ¿sí? Una cierta dependencia a la matriz, porque ya tiene sus propios recursos, puede comenzar a contratar sus empleados, puede celebrar sus propios contratos comerciales, puede abrir sus propias cuentas bancarias, como ya lo vimos en el primer punto. Entonces, de cierta manera tiene autonomía para operar bajo los parámetros que le imponga la matriz, bajo los límites que le imponga. Sobre el segundo punto, sí, dígame. ¿Usted hizo el reteica por los 3 millones o por el millón? Que me perdí ahí y no me di cuenta. Los 3 millones. Todas las retenciones en la fuente, son sobre el valor pagado o causado. Entonces, corresponde hacerlo sobre los 3, ¿vale? Ok, ya. Solo hay una retención en la fuente que se hace al momento del pago, o que se podría hacer al momento del pago y no al momento de la causación. Y es la retención en la fuente sobre pagos laborales. Pero bueno, eso lo profundizarán en tributaria. Muy bien. Sí, dígame. Se registra igual en bancos los 2 millones sin importar que se vaya a pagar sea después. No, O sea, pero, en el lado o sea, estoy registrando la cuenta de bancos porque yo estoy pagando los 3 meses desde ya. Es que en la práctica comercial el arriendo es así. Generalmente para que te puedan dar un contrato de arrendamiento, te van a pedir el mes anticipado y generalmente, bueno, piden un depósito que es ilegal pedirlo. Pero para subsanar eso, entonces lo que se piden son 2 meses anticipados adicionales o 3 meses anticipados. Incluso hay locales comerciales que para arrendarlos te piden que sea un año mínimo. Entonces, en este segundo punto, sí se están pagando los 3 meses de arrendamiento completos. ¿Vale? Tú lo puedes mirar acá en el enunciado, fíjate. La sucursal paga 3 meses de arrendamiento. El 1 de diciembre paga los 3 meses. ¿Listo? ya, sí, señor. Ok. Si nos vamos al tercer punto, que nos habla de una compra de activos fijos, me permito leerlo. Dice, la sucursal compra maquinarias y equipos por valor de 8 millones de pesos más IVA del 19%.
Aquí un paréntesis para decirles, si les coloco la tarifa del IVA, pues en este caso está de más, porque al no mencionarse la tarifa del IVA, se entiende que es la tarifa general. En la actualidad colombiana, el IVA se encuentra aplicable a través de tres tarifas diferentes: 0%, 5% y 19%. Pero la tarifa general es del 19%, lo que quiere decir que si no especifico la tarifa, esa es la que deben tomar. Para que sea una tarifa especial como la del 0 o del 5%, el enunciado o la factura debería decirlo taxativamente, porque si no, se entiende que es el 19%. Bien, esta compra ya no se la estamos haciendo a una persona natural del régimen simplificado, sino a una entidad, persona jurídica del régimen común, que hoy por hoy se llama régimen de responsables, pero además de ser régimen común, vemos que es un gran contribuyente. Entonces, ahí cobra relevancia el que hayan visto los videos anteriores. Ya saben que para ser gran contribuyente, de hecho, se necesita previamente haber sido régimen común. Entonces, ahí les doy la tarifa del ICA, les doy la tarifa de autorretención especial de renta, TAER. Y fíjate, la novedad en este caso es que yo estoy pagando el valor de esta compra, el 80% de contado con un cheque y el saldo a crédito. Entonces, esto se conoce en la práctica comercial como crédito contado. ¿Ok? Así lo vamos a encontrar. Bueno, muy bien. Entonces, esta compra va a quedar de la siguiente manera. Fíjense ustedes. Por acá vamos a tener los 8 millones de pesos que nos costó la maquinaria y el IVA. Ustedes recordarán cuando estaban por allá en contabilidad 1, que cuando se están comprando activos, el IVA que se pague por ellos, si son activos fijos o propiedades, plantas y equipos, ese IVA no se va a llevar de ninguna manera al código 2408 como IVA descontable, sino que se va a tomar como un IVA mayor valor del activo. Por esa razón, ustedes observan, ¿sí?, que la cuenta 1520 la estoy afectando en dos ocasiones. Repito, los 8 millones son el valor de la máquina, el 1.520.000 es el IVA que estoy pagando de esa máquina, ¿sí?, pero que termina siendo mayor valor del activo. ¿Por qué? Porque así lo dispone la NIT 16 de propiedad, planta y equipo, cuando me dice que los impuestos no recuperables deben ser llevados como mayor valor del activo. Y por disposición tributaria, por disposición fiscal, en Colombia, así como en la gran mayoría de países, cuando estás comprando activos fijos, no te permiten descontar ese IVA. Por lo menos en el impuesto de las ventas te van a permitir llevarlo como mayor valor del activo, y en la medida que lo deprecies, pues se va a generar un gasto y de cierta manera recuperarías algo vía gastos en renta, en el impuesto de renta. Pero en materia de IVA, cuando compras activos fijos, no es permitido llevar como IVA descontable, luego termina siendo un IVA mayor valor del activo. Bueno, de eso ustedes hablaron en las contabilidades pasadas. Entonces, ya tenemos los movimientos en el débito, pasemos a los movimientos en el crédito. Entonces, el primer movimiento que vamos a registrar es el de la retención en la fuente. En este caso, la tarifa que tendríamos que aplicar es del 2,5, que corresponde a la tarifa de compras generales. Hay dos tarifas para compras generales, 2,5 y 3,5. El 2,5 será para aquellas tarifas o para aquellas compras, mejor, en las cuales la persona que me está vendiendo es declarante de renta. Y en este caso le estoy comprando a Dicelco Limitada, pues es una persona jurídica, por defecto se entiende que declara renta. Así que aquí voy a multiplicar esos 8 millones de pesos por el 2,5. No vayan a cometer el error
de calcular la retención en la fuente sobre los 9.520.000, o sea, sobre la suma de estos. Porque la retención en la fuente va solamente sobre los 8 millones. Es por eso que a mí me gusta separar los valores. A pesar que van a la misma cuenta, a mí me gusta colocar dos veces la cuenta para que el IVA me quede separado. Y de pronto minimizo el riesgo de equivocarme a la hora de calcular las retenciones. La única retención que se calcula sobre el IVA, pues por supuesto, es la retención de IVA, que en este caso va sobre el 1.520.000 y la tarifa única de retención de IVA es del 15%. En la norma se dejó abierta la posibilidad de que el gobierno pudiera establecer una tarifa de hasta el 50%, pero manejemos la generalidad, manejemos la tarifa general para retención de IVA, que es del 15% sobre el IVA. No lo vayan a calcular sobre los 8 millones de pesos, por el amor de Dios. Ahora, esa sería la retención por IVA. Ya ahorita miramos si se aplica o no. ¿Listo? Por eso está en verde la celda. Y la retención de ICA, que sería sobre los 8 millones de pesos, y la tarifa que aparece es del 2 por 1000, si no me equivoco. Déjame y lo verifico. Sí, 2 por 1000. Recuerden que la retención por IVA se aplica tomando en cuenta la tarifa del vendedor. De eso también hablé en el video previo. Pero bueno, aquí tengo las 3 retenciones y la pregunta es, ¿cuáles de esas 3 retenciones tienen lugar en este ejercicio? Y la respuesta sería solo la primera. Porque para esta y esta hay una regla, un requisito que, bueno, yo he llamado, y no porque yo lo haya inventado, sino que así lo aprendí y así me parece que es fácil entenderlo. Una famosa escalerita, ¿sí? Que establece que solamente aplicamos, ustedes perdonen ahí lo chueco del dibujo, pero es a pulso, pero solamente aplicamos la retención cuando el comprador está en un nivel superior al vendedor. Y en este caso es imposible que lo estemos porque el vendedor, leíamos en el enunciado, que es gran contribuyente. Y al ser gran contribuyente está en lo más alto de la escalera. Luego, no se va a cumplir ese requisito y esa es la razón por la cual en este ejercicio no vamos a tener ni retención en la fuente de IVA ni retención en la fuente de ICA. ¿Okay? ¿Preguntas hasta allí? Profe, una preguntita, ese 2 por 1000, ¿a qué valor se lo sacó? Que se me fue en el internet cuando llegué. Sobre los 8 millones de pesos. Todas las retenciones van sobre el valor de la mercancía o el valor del servicio, excepto la retención por IVA, que va sobre el IVA. ¿Vale? Pero de resto, todas las retenciones y todas las autorretenciones van sobre los 8 millones de pesos en este caso. Gracias, profe. Listo. Recuerden ustedes que esta compra, les decía, es a crédito contado. Entonces, ¿qué tendría que pagar yo? Los 8 millones más el IVA menos las retenciones en la fuente. ¿Cuánto me da eso? Eso me da 9.320.000. 9.320.000. ¿Cuánto estoy pagando de contado y cuánto estoy pagando a crédito? Creo que es 80% de contado y 20% a crédito. Entonces, el 20% lo voy a reconocer en un pasivo porque todavía no lo estoy pagando. Tengo la obligación de pagarlo más adelante. Y el 80% lo voy a pagar de contado. O sea, tiene que salir el dinero de bancos. Entonces, ojo a la dinámica de las cuentas. La cuenta bancaria estaría disminuyéndose
mientras que el pasivo estaría incrementándose. Tengo una deuda que acabo de contraer y mis recursos en bancos están disminuyendo porque acabo de girar un cheque. Por supuesto, es recomendable que manejen el tema de las revisiones de las sumas iguales. Regálenme un segundo, por favor. Muy bien. Entonces, les decía que recomendación, manejar siempre la comprobación de sumas iguales para evitar que de pronto un error de dedo termine dañándonos las cifras. Bueno, señores, llegamos al punto 4, que es el punto de la venta. Mentiras, el punto 4 todavía no es la venta. El punto cuarto es el despacho de la mercancía de la matriz hacia la sucursal. Esto es lo que habitualmente uno observa en estos casos de matrices y sucursales, ¿sí? Donde la matriz le envía la mercancía que la sucursal más adelante va a vender. Eso es lo que normalmente sucede, ¿sí? Entonces, esto lo hace la matriz para que la sucursal no se ponga a inventar, de pronto de buscar sus propios proveedores, negociar precios que de pronto pueden salir más altos. Entonces, la matriz se encarga de comprar todo lo que necesita para ella y todo lo que necesitan sus sucursales, por supuesto, por el concepto de economías a escala. Esto debería significar un menor valor en el precio, y cuando pues realiza la compra, lo que hace posteriormente es distribuirla. Entonces, este asiento sí tiene que tener una repercusión no solo en la matriz que está enviando el inventario, sino también en la sucursal que lo está recibiendo. Entonces, fíjense ustedes cómo queda. La matriz tiene que despojarse de sus inventarios. Yo me voy al balance de prueba inicial de la matriz y miro cuál es el valor de esos inventarios. Fíjense ustedes que corresponden a 70 millones de pesos. Ahí está el valor de los inventarios, 70 millones de pesos. Lo acredito, ¿sí? ¿Para qué? Para que disminuya. ¿Y por qué para que disminuya? Hombre, porque ya ese inventario no va a estar en poder de la matriz. Ahora, ¿eso es regalado? No, señor. Esto que acabamos de entregar queda también cargado como una cuenta por cobrar, ¿sí? Entonces, ya la matriz no tiene inventarios, pero le queda una cuenta por cobrar porque va a ser la sucursal la encargada de responderle a la matriz por el valor de ese inventario. ¿Listo? Entonces, así quedaría este asiento contable en lo que tiene que ver con la matriz. Y en la sucursal, pues es un asiento espejo, ¿sí? El inventario que la matriz está entregando y que por eso está disminuyendo en su contabilidad es el inventario que está recibiendo la sucursal. Y por eso se lleva al débito para que disminuya, para que aumente. Y por otro lado, y ya lo habíamos mencionado, esta cuenta por cobrar a la sucursal es una cuenta recíproca. Entonces, si la matriz está reconociendo una cuenta por cobrar, automáticamente la sucursal debe reconocer una cuenta por pagar. Y siempre conservando los mismos saldos. Siempre conservando los mismos saldos. ¿Listo? Que en este caso son 70 millones de pesos. Noten ustedes algo, una pequeña particularidad. Si nosotros comparamos la codificación, esto es para los amantes a los códigos, recuerden que bajo norma internacional no hay un PUC o un plan de cuentas estandarizado. Pero miren ustedes que en el punto número 4 yo utilizo el código 2220 para reconocer la cuenta por pagar a la matriz. Y si lo comparo con el punto 1, en ese punto 1
no reconocí la 2220, sino la 2310. Ambas cuentas se llaman igual y ambas cuentas albergan en sus saldos los valores que debo pagarle a la matriz. ¿Sí? Lo que sucede y la diferencia aquí radica realmente en el origen de la transacción. En el primer punto, lo que la sucursal le está debiendo a la matriz es dinero que le prestó. Por eso se lleva a una cuenta del pasivo, pero específicamente a un grupo 23, que es un grupo genérico de cuentas por pagar. A diferencia de esto del punto cuarto, en el que lo que la matriz le está prestando a la sucursal son inventarios. Entonces, es un mismo pasivo como tal, en sí sigue siendo una obligación, pero recordemos que hay un grupo especial, que es el grupo 22, para registrar las obligaciones cuando se esté hablando de compra de inventarios o compra de mercancías. Así que esa es la razón por la cual existen dos códigos para la sucursal, ¿sí? Y es como para separar, para manejar de forma aislada las cuentas por pagar dependiendo del origen, dependiendo de la naturaleza de lo que se esté transando. Señores, hasta este punto cuarto, ¿cómo van? ¿Alguna inquietud? ¿Alguna novedad? ¿Qué me dicen? Bueno, silencio positivo, ¿cierto? Aplicamos el silencio positivo administrativo. Asumimos que todo está bien. Y vamos al punto número 5 entonces. El punto número 5 es una venta. Una venta que realiza ¿quién? La sucursal, ¿cierto? Me dice que la sucursal vende el 100% de la mercancía a crédito al 130% de su costo. No se vayan a enredar con esto. El que yo les diga al 130% de su costo equivale a decir un 30% de margen de utilidad. ¿Sí? Es lo mismo. Ahora, por supuesto, debo cobrar el IVA siempre que mi producto esté grabado. Entonces, vendemos toda la mercancía adicionando un 30% de utilidad y a eso cobrándole un IVA del 19%. En este caso, la empresa que me está comprando es Tairomar SAS, que pertenece al régimen común o régimen de responsables, pero además es gran contribuyente. Tiene una tarifa de ICA del 8 por 1000 y una tarifa para la autorretención especial de renta del 1,60%. Muy bien. Las cifras están detalladas en este cuadrito que lo hice de la misma manera, conservando la misma estructura con la cual expliqué los temas de ventas y compras de mercancías, pues, en los videos previos, ¿ok? Entonces, esto no tiene nada que ver, olvídense de eso. Por acá. Lo primero, determinemos cuál es el costo de venta. Recuerden que el costo de venta es el valor que yo pagué por la mercancía que hoy estoy vendiendo. ¿Cuánto estoy vendiendo? Bueno, estoy vendiendo el 100%. Como estoy vendiendo el 100%, entonces mi costo va a ser el 100% de estos 70 millones que estoy recibiendo como mercancías enviadas de parte de la matriz. Tengo un valor de 70 millones de pesos que debo registrar. Cuando digo debo, estoy haciendo referencia a la sucursal en este caso, que es quien está vendiendo, por valor de 70 millones de pesos. Fue lo que le costó a la sucursal esa mercancía. No lo ha pagado aún, pero está registrado como un pasivo para con la matriz. Ahora, les decía que en esta operación se está manejando un margen de utilidad del 30%. Entonces, ¿a cuánto equivale ese margen de utilidad? Calculémoslo. Estamos hablando de 70 millones por el 30%. Entonces, la utilidad para la sucursal en este caso
es de 21 millones de pesos. Por supuesto que esto es una utilidad bruta, ¿sí? No estamos considerando aún los gastos operacionales ni nada por el estilo. Muy bien. Ya con estos dos elementos, yo puedo determinar cuál va a ser mi precio de venta, ¿sí? El precio de venta al público debe ser lo que a mí me costó, 70 millones, más lo que me quiero ganar, que son 21 millones. Eso quiere decir que mi precio de venta va a ser de 91 millones de pesos. ¿Cómo está entonces el precio de venta? Aquí se los detallé. El costo más el margen de utilidad. Costo más margen de utilidad. Bueno, ya tengo mi precio de venta. Recuerden que tengo la obligación de cobrar IVA. El IVA, pueden anotarlo para que no se les vaya a olvidar o no vayan a confundirse más adelante. El IVA, que es del 19%, siempre se aplica sobre el precio de venta. ¿Listo? Siempre lo vamos a aplicar sobre el precio de venta. Entonces, quiere decir que el 19% tendría que ser relativo a los 91 millones de pesos. Entonces, vamos a tener un IVA de 17.290.000. Por supuesto que aquí vamos a tener es un IVA generado. ¿Listo? Un IVA que yo cobro, pero que más adelante me corresponde pagarlo al Estado colombiano por medio de la DIAN. Muy bien. El tema de las retenciones y de las autorretenciones, pues sí, ustedes debieron haberlo practicado, pero aquí vamos a tener todas las retenciones porque la persona que nos está comprando es gran contribuyente y creo que nosotros, aunque déjenme lo verifico, no, corrijo, no vamos a tener las tres, solamente la retención en la fuente de renta. ¿Por qué? Fíjense ustedes, aunque el cliente nuestro en este ejercicio es gran contribuyente, nosotros también somos grandes contribuyentes. ¿Sí? Y cuando están en el mismo nivel, tampoco se cumple la ley de la escalerita, la que les mencionaba hace unos instantes. Entonces, al no cumplirse la escalerita, no vamos a tener ni retención de IVA ni retención de ICA. Solamente vamos a tener retención de renta. ¿Vale? Entonces, bueno, esto está formulado, así que dependiendo de si yo le coloco la palabra no o le pongo la palabra sí, el asiento contable se va automáticamente a elaborar. ¿Sí? Si yo le pusiera sí a todo, mira que aquí aparecen las tres retenciones. Entonces, eso está formulado también con una fórmula que es muy interesante, es la fórmula igual sí, para los curiosos que quieran adentrarse un poquito más en este campo del Excel. Pero bueno, repito que aquí solamente vamos a tener retención en la fuente de renta y ya hablando de autorretenciones, vamos a tener la autorretención por ICA, que en este caso es del 5 por 1000. Recuerden, siempre se trabaja con la tarifa del vendedor. Y vamos a tener la autorretención especial de renta, que era lo que anteriormente se llamaba autocre, también con la tarifa del vendedor, en este caso el 0,40%. Muy bien. Entonces, repetirles para que no se vayan a enredar o confundir más adelante que todos estos valores los vamos a calcular con base al precio de venta, bueno, a excepción de la retención por IVA, ¿no? Que va sobre el IVA. ¿Vale? Pero de resto, todas las retenciones y autorretenciones van sobre el precio de venta. En este caso estaríamos hablando de los 91 millones de pesos. Muy bien. Ya cuando nosotros tenemos identificadas todas estas variables, ya es cuestión de colocar los valores en las cuentas correspondientes.
pero ya sabemos cuánto fue el costo de la mercancía, ya sabemos cuál fue el precio de venta, que arriba lo determinamos. Miren que por acá tenemos el IVA generado. En este caso es un IVA que nosotros cobramos, el comprador o cliente nuestro nos los paga y nosotros tendremos que reembolsárselo a la DIAN porque ese dinero no es de nosotros. Es por eso que el IVA no se puede computar en la misma cuenta del ingreso porque estaríamos diciendo que es un ingreso nuestro. Y lo cierto es que es una obligación transferirlo más adelante. Bien. Y en esta parte están las 3 cuentas para las 3 retenciones, pero solamente se debió aplicar una, que fue la retención en la fuente de renta. Como esta venta fue a crédito, fíjense ustedes que aparece la cuenta por cobrar a clientes. ¿Sí? Es una cuenta del activo, la voy a llevar al débito para que se incremente. ¿Cuánto voy a reconocer en esa cuenta? Pues los 91 millones de pesos que vale la mercancía, más los 17 millones de pesos, que es el IVA que estoy cobrando sobre esa mercancía, menos las retenciones en la fuente que me hayan aplicado. Entonces, yo cobro los 91 millones de pesos, que es lo que estoy cobrando por mi mercancía. Tengo la obligación de cobrar 17 millones que no son para mí, sino para el Estado. Y eventualmente a mí me van a restar algunas retenciones, en este caso 2 millones de pesos. Por eso solamente recibiría 106 millones de pesos. Si fuese de contado, pues en vez de clientes, aquí tendríamos que reconocer la cuenta de bancos. Y si fuese a crédito contado, pues tendríamos que utilizar las 2 cuentas y distribuir esos 106 millones de pesos conforme a lo que establezca el ejercicio. Muy bien. Lo siguiente y último de esta contabilización del punto 5 son las autorretenciones, que también van sobre el precio de venta. Soy reiterativo en ello. Ya habíamos dicho que esta no va, ¿sí? No se cumplen los requisitos. Ya ustedes tendrán que ver los videos y comparar por qué no, si es que no lo han hecho. Y las autorretenciones pues son muy fáciles de contabilizar porque terminan siendo un anticipo para mí y al mismo tiempo un pasivo. O sea, yo mismo me encargo de pagarle a las administraciones de impuestos locales o nacionales el valor de los anticipos de impuestos que más adelante, cuando esté presentando mis declaraciones, voy a descontar. Entonces, por eso usualmente lo contabilizo ya de último por allá aparte. Hay quienes mezclan todo esto, o sea, el costo de venta lo dejan metido por acá, de pronto en medio de la venta, las autorretenciones las colocan acá. Y bueno, creo yo que es más difícil comprender así, pero lo concreto es que cada quien tiene absoluta discreción de elegir la forma para contabilizar. ¿Ok? Pero bueno, me gustaría que de hacerlo lo pudieran hacer así, conservando esta separación de lo que es el costo de venta, lo que es la venta como tal, y finalmente lo que está acá en amarillo, que son las autorretenciones. Entonces, así quisiera que lo trabajaran si fuesen ustedes tan amables, conservaran la bondad. Bueno, muy bien. Este es el quinto punto, es la quinta contabilización. Si tienen dudas, preguntas, inquietudes, por favor hágamelas. Y en caso contrario, yo continúo con el punto sexto. El punto sexto me dice que la sucursal causó sus gastos de nómina del mes de diciembre por valor de 2 millones de pesos correspondientes al personal administrativo y 3 millones de pesos correspondientes al personal de ventas. Bueno, lo único que yo quiero realmente con ese punto es que haya una pequeña contabilización para que se vean gastos de nómina. Pero
no los voy a colocar de pronto a elaborar la nómina con todo lo que eso implica, tema de prestaciones sociales, el tema de los aportes para fiscales, los aportes al sistema de seguridad social. No, no vamos a hacer nada de eso. Vamos a manejar una contabilización sencilla. Repito, lo único que quiero aquí es que cuando estemos elaborando el balance de prueba no quede muy insípido y por lo menos se vean algunos gastos de nómina, un gasto de personal. ¿Listo? Pero no vamos a ponerles a hacer la nómina pues con todo lo que eso implica, porque prácticamente nos demoraríamos demasiado. Entonces, esto del punto sexto, según el enunciado, ocurre únicamente en la sucursal. ¿Sí ven? La sucursal es la única que está causando sus gastos de nómina. 2 millones para el personal administrativo, 3 millones para el personal de ventas. Entonces me voy a la parte de la sucursal, que es esta, y voy a contabilizar sencillamente mi gasto de personal, 2 millones de pesos administrativos, 3 millones de pesos de ventas. ¿Qué identifica lo que es administrativo y qué identifica lo que es de venta? Bueno, recuerden que el grupo 51 es el grupo para gastos administrativos operacionales y el grupo de cuentas 52 hace referencia a lo que tiene que ver con ventas. ¿Ok? Bien, el enunciado dice que causó, no que pagó. Entonces, como estamos hablando de una causación, esto termina siendo un pasivo. Y un pasivo en el grupo 25, que es el grupo de obligaciones laborales o salarios por pagar, como ustedes lo quieran llamar. Ahí vamos a reconocer la deuda por los 5 millones de pesos. Esta deuda se estaría incrementando al mismo tiempo que se están incrementando los gastos. ¿Alguna pregunta sobre el punto 6? Repito, no se vayan a enredar con retenciones y aportes de nómina, prestaciones para fiscales, nada de eso. Un asiento sencillito, como para que haya algo de acción cuando estemos haciendo el balance de prueba. Bueno, si no hay más preguntas, quisiera que pasáramos al punto número 7. Insisto que el punto 7 no va a aparecer acá. ¿Sí? El punto 7 yo no se lo voy a mencionar porque es algo que se supone ustedes ya van a comenzar a manejar. A ese punto 7 vamos a llamarle traslado de impuestos. Traslado de impuestos, señores. Y ese traslado de impuestos va a tener incidencias tanto en la matriz como en la sucursal. Así que váyanse preparando. Tanto en la matriz como en la sucursal vamos a tener incidencias. Muy bien. Lo primero que quiero expresarles es el origen de este asiento. ¿Por qué es necesario trasladar impuestos de la sucursal a la matriz? Bueno, recuerden que son la misma persona jurídica, matriz y sucursal, y eso hace prácticamente imposible que se puedan presentar dos declaraciones del mismo impuesto, del mismo periodo, para la misma persona jurídica. En otras palabras, yo no podría pretender que la sucursal pagara su declaración de renta y la matriz hiciera su propia declaración. Sería completamente imposible porque la matriz y la sucursal son la misma persona jurídica y de ninguna manera eso va a ser posible en el portal de la Administración de Impuestos. Entonces lo que se hace es que la sucursal al cierre del mes
le traslada a la matriz todos los saldos de impuestos, todo lo que tenga que ver con impuestos, para que sea la matriz la encargada de cancelarlos. ¿Sí? ¿A través de qué? A través de una única declaración. Entonces, lo que vamos a hacer en efecto es revisar cuáles son esas cuentas de impuestos que se afectaron en la sucursal, ¿sí? Para trasladar dichos saldos hacia la matriz. Todo lo que tenga que ver con impuestos, estamos hablando de IVAs, tanto generados como descontables. Estamos hablando de retenciones en la fuente que practicamos, así también como de aquellas retenciones que nos practicaron o de los anticipos de impuestos, como le quieran llamar. Estamos hablando también de las autorretenciones. Entonces, absolutamente todo lo que tenga que ver con impuestos debe ser trasladable de la sucursal hacia la matriz, pero haciendo una pequeña excepción de aquellas cuentas que tengan que ver con el impuesto de industria y comercio, siempre y cuando la sucursal esté en una territorialidad diferente a la matriz. Me explico. Si la matriz estuviese en Bogotá y la sucursal en Santa Marta, pues no tendría sentido que la sucursal le trasladase todos sus valores de industria y comercio a la matriz y que la matriz fuese quien declarara el industria y comercio estando en Bogotá, siendo que el impuesto de industria y comercio hay que pagarlo en cada municipio donde se ejecute o donde se explote la actividad económica. Esto nos lleva a una conclusión y es la siguiente. Cuando la sucursal está en una municipalidad, en un territorio distinto a la matriz, ¿sí? En un municipio diferente, la sucursal se encarga de elaborar su declaración de industria y comercio. Lo que quiere decir que es la única declaración que eventualmente, si se cumple esta condición que les digo, es elaborada por parte de la sucursal. ¿Listo? Es el único caso, es la única forma en la cual la sucursal elabora su declaración. ¿Me van siguiendo? ¿O hay alguna inquietud? Ahí vamos. Bueno, entonces, si les parece bien, comencemos a revisar inicialmente las cuentas del pasivo. Voy a colocar acá IVA generado, IVA descontable. Voy a colocar la retención en la fuente de renta, la retención en la fuente de IVA, la retención en la fuente de ICA. Bueno, que ahora revisamos si en qué municipios está la sucursal y en cuál está la matriz para ver si hay necesidad de trasladar el ICA. También vamos a contabilizar por acá la autorretención de renta. Bueno, autorretención de IVA no existe. Nos ahorramos esta. La auto ICA, pero lo que sí existe es la famosa TAER o AER. Bueno, yo no la he encontrado así, pero es un nombre tan largo que yo acostumbro a abreviar. Así que ya saben que AER es autorretención especial de renta. Bueno, muy bien. Revisemos el tema del municipio. La primera parte del enunciado dice que Grinders Colombia está en Santa Marta y la sucursal va a funcionar en la misma ciudad, en la zona norte de la misma ciudad. Entonces, como están en la misma municipalidad, es necesario que la sucursal sí traslade el ICA. ¿Sí? Porque si la matriz también está en Santa Marta, pues la matriz también va a tener que presentar esa declaración. Muy bien. Entonces, ya es cuestión de revisar uno a uno estos valores, ¿sí? Y empecemos con el IVA generado. Si lo queremos trasladar
pues tengamos en cuenta que el IVA generado, que está en el punto 5, que es el punto de la venta, mírenlo acá, los 17 millones. Tengamos en cuenta que el IVA generado está en el crédito, porque es una obligación para la sucursal. Pero si esa obligación se la va a endilgar a la matriz, entonces ya no va a estar en mi contabilidad reflejada como un saldo en el pasivo. Luego yo la llevo al débito para que disminuya. O sea, en la sucursal, todos estos valores que vamos a reconocer es para que ya no estén en la contabilidad, porque se va a desentender la sucursal de estos pasivos y va a ser la matriz la encargada de pagarlos. Entonces, el IVA generado que estaba en el crédito, lo pasamos al débito. El IVA descontable que estaba en el débito, lo tendríamos entonces que pasar al crédito. ¿En dónde encontramos IVA descontables? Vámonos. No tuvimos, porque el segundo punto pudiese haber tenido un IVA descontable, pero no fue posible o no se dio porque el proveedor de ese arrendamiento era una persona natural del régimen simplificado. Entonces no hubo IVA descontable. En el punto 3 también tuvimos un IVA descontable, pero se llevó como mayor valor del activo, entonces ese no se traslada. Así que no hay IVA descontable, por lo tanto, coloquemos aquí 0. Coloquemos acá 0. Ahora, retención en la fuente de renta. Retención en la fuente de renta. Vamos a ver. Esos valores están en el crédito. Si yo los quiero cancelar, los quiero trasladar, entonces los tendría que llevar al débito. ¿Qué retenciones en la fuente de renta practiqué? Bueno, en el punto 2, bueno, ¿qué está pasando acá? Tenemos los 105.000 que se aplicaron en el punto número 2. Tenemos también otra retención de renta que fueron 200.000 pesos que se aplicaron en el punto 3. Y creo que hasta ahí. Sí, no hubo ninguna otra retención, entonces solamente fueron esos 305.000. Retención de IVA, si no me equivoco, no tuvimos. Porque primero, cuando compramos en el punto 2, no hubo IVA, así que tampoco debería haber retención por IVA. En el punto 3, no aplicamos retención por IVA porque estábamos hablando de una transacción entre dos grandes contribuyentes. Y ya, no hay nada más. Entonces, definitivamente no hubo retención por IVA. Ahora, retención por ICA, si revisamos, en el punto 2 tenemos 30.000 pesos. En el punto 3 no hubo. Y hasta ahí. Solamente los 30.000 pesos. Entonces, lo que estamos haciendo con todos estos pasivos es que al llevarlos al débito están disminuyendo. Muy bien. Ahora reviso las autorretenciones, ¿cierto? Reviso las autorretenciones. Pues cuando hablamos de autorretenciones, estamos hablando de un asiento de venta, necesariamente. O sea que vámonos al punto número 5, que es donde están las autorretenciones. Entonces, la autorretención de renta estuvo en 0. Coloquemos ahí 0. Autoica tuvimos 455.000. Y autorretención especial de renta tuvimos 364. Todas esas autorretenciones también se van a trasladar, lo que quiere decir que también van a disminuirse. Una aclaración para que no se vayan a enredar.
Yo tomé los valores de acá, pero es que son los mismos valores que van a estar aquí. Solo que para efectos de no digitar tanto, yo no acostumbro a llevar una cuenta para cada autorretención. Pero yo hubiese podido haber hecho esto en este punto. Ya es decisión de cada uno de ustedes como lo quieran trabajar. Pero yo aquí pude haber colocado autorrenta, autoica y AR. Y pude haber reconocido una por una. Incluso en códigos diferentes, si así lo hubiese querido hacer. Pero pues me voy a demorar más. Entonces ya es decisión de ustedes cómo lo quieran hacer. Si lo quieren trabajar de forma agrupada o si lo quieren trabajar así de forma individualizada. ¿Vale? Ya es decisión de ustedes. Elijan la opción que mejor les parezca. Como se sientan más cómodos. Bueno, muy bien. Lo cierto es que ya hemos terminado de trasladar todas las cuentas de impuestos, o por lo menos las que tienen que ver con el pasivo. ¿Cuánto suman todas estas cuentas de impuestos que estamos trasladando? 18.444.000. Entonces, la sucursal le va a decir a la matriz, resulta, perdón, le va a decir, matriz, resulta que yo tengo 18 millones de pesos por pagarle a la DIAN, a Santa Marta, al distrito, qué sé yo, pero yo no lo voy a pagar, acuérdate que eso te corresponde a ti, entonces págalos tú y yo te doy la plata. O en su defecto, págalos tú y yo más adelante te doy la plata. Entonces, aquí lo que hace la sucursal es reemplazar todos esos pasivos por un pasivo con la matriz. Es decir, ya esos 18 millones no se los debe ni a la DIAN ni a la Secretaría de Hacienda, sino que se los debe a su casa matriz. Esos son los 18 millones de pesos. ¿Vale? Profe, y Dígame. si hubiese un valor ahí en el crédito, ¿cómo quedaría eso? O sea, para que sumara todo igual. No te... ¿En el crédito? Sí, por Ah, ejemplo, o sea, no, se lo restas. Suponiendo que aquí hubiesen 5 millones de pesos, entonces ya la sucursal tiene que decirle, mira, te traslado 18 millones de pesos de pasivos, pero hay un IVA descontable que disminuye este pasivo. ¿Sí? Entonces ya no te debo 18, sino que te debo 13, porque le estarías descontando los 5 millones de pesos. ¿Vale? Entonces se lo tendrías que restar acá. Creo que Jessica quien me pregunte. sí, profe. Ok. Bien. ¿Qué debería hacer la matriz en este caso? Pues la matriz va a hacer exactamente todo esto mismo, pero lo que la sucursal está debitando para que disminuya, la matriz lo tendría que reconocer en el crédito para que aumente. Entonces, esto se convierte en un asiento espejo en el cual aparecen nuevamente nuestras famosas cuentas recíprocas. ¿Sí? Y en este caso, fíjense ustedes que en la matriz observamos el efecto contrario. Ahora la matriz tiene unas obligaciones, tiene una serie de pasivos por pagar, pero como no son de sus propias operaciones o de sus operaciones directas, ese valor queda cargado como una cuenta por cobrar en señal de que la sucursal más adelante va a tener que pagarle esos 18 millones. ¿Listo? Esa es la primera parte del traslado de impuestos. Digo primera parte porque si ustedes se fijan, hasta ahora solamente hemos trasladado cuentas del pasivo. Pero así como hicimos con las cuentas del pasivo, también vamos a tener que hacer con las cuentas de activos fiscales. ¿Cuáles son las cuentas de activos fiscales? ¿Alguien ha escuchado el término? Aparece mucho en la norma internacional, en el texto de la norma internacional.
¿Qué serán los activos fiscales? Hay pasivos fiscales y activos fiscales. Exactamente. Estoy de acuerdo con ustedes, eso es. Pasivo fiscal son los impuestos que yo debo o incluso las retenciones que yo debo. Mientras que los activos fiscales son aquellos valores que la administración me debe a mí. Entonces, ahí podemos estar hablando de saldos a favor o de las retenciones que a mí me aplican. Porque recuerden que las retenciones que a mí me aplican terminan siendo una cuenta por cobrar a la DIAN o al municipio, etc. Bueno, entonces, lo mismo que hicimos en este primer punto, o en esta primera parte del punto 7 mejor, lo tendremos que hacer ahora con los anticipos de impuestos. Entonces, tenemos las retenciones en la fuente a favor, tenemos las retenciones de IVA a favor, tenemos las retenciones de ICA a favor y también tenemos, ya es cuestión si ustedes lo quieren detallar, pero también tenemos en los mismos códigos, así que pues a mi modo de ver no sería necesario que los colocáramos, pero este es el primer ejercicio que estamos haciendo, así que lo estoy tratando de hacer lo más específico posible. Entonces tenemos la autorretención de renta ordinaria a favor. Tenemos la autorretención de ICA a favor. Bueno, si es autorretención de ICA, pues tiene que ser a favor. Está de más colocar ese a favor. Acordémonos que las autorretenciones siempre son autopracticadas por el vendedor, quien va a ser el mismo beneficiario de esos anticipos. Y vamos a tener la autorretención especial de renta. Muy bien. Entonces, ahí están los 6 códigos habidos que se podrían eventualmente presentar. Entonces, todos estos anticipos deben estar en el débito. Si la sucursal se va a desentender de ellos, porque claramente si no va a presentar la declaración, no va a tener forma de descontarlos. Entonces, lo que va a hacer es acreditarlos para que disminuyan. Y ese movimiento, entonces, lo comenzamos revisando cuáles son esas retenciones en la fuente que me practicaron. Si ustedes se ponen a analizar, tendríamos que remitirnos única y exclusivamente al punto 5, porque la única manera en que se generen estos anticipos de impuestos es en una venta. Porque los anticipos de impuestos deben generarse cuando se produzca un ingreso que en el mismo sentido también produzca un valor a pagar. El ingreso produce o genera el impuesto que más adelante acarrea una obligación por pagar. Entonces, en el punto 5 me voy a concentrar y miren, ahí tenemos la retención en la fuente a favor, rete IVA y rete ICA. Como están en el mismo orden, perfectamente puedo arrastrar. ¿Listo? Y lo propio voy a hacer con las autorretenciones, que están en el mismo punto 5. Mírenlas aquí, en la última parte. Autorretención de renta ordinaria, auto-ICA y AER. Como están en el mismo orden, perfectamente puedo arrastrar. Y bueno, la conclusión es que para el mes de diciembre, que son las contabilizaciones que estamos trabajando, solamente tenemos retenciones a favor por 2.275.000. Tenemos una autorretención por ICA de 455.000 y una autorretención especial de renta por 364. ¿Qué le va a decir la matriz a la sucursal? Bueno, mira, inicialmente yo tenía unos pasivos fiscales por valor de 23 millones, perdón, de 18 millones de pesos. Pero es que también tengo unos activos fiscales. ¿Y esos activos fiscales suman cuánto? Si nosotros sumamos estos 3 valores nada más,
me da 3.094.000. Entonces lo que le va a decir la sucursal a la matriz es que a esos 18 millones de pesos le voy a restar esos 3.094.000. Y quedaría de esta manera. ¿Sí? Por una parte le debo 18, pero gracias a estos activos fiscales, esos 18 millones se disminuyen en 3 millones de pesos. Entonces, realmente, ¿cuánto quedaría debiéndole la sucursal? 15 millones de pesos y monedas. ¿Sí? Ese sería, pues, el asiento en la sucursal. Es decisión de ustedes realmente si quieren utilizar 2 veces la cuenta 2310, porque perfectamente pueden registrarla una sola vez y netean estos dos valores. Es decir, toman los 18 millones menos los 3 millones. Como ustedes lo quieran hacer. No hay ningún problema por eso. Bien, hagamos lo propio con la matriz. Hagamos lo propio con la matriz. La matriz entonces reconoce todos esos valores que están siendo trasladados por parte de la sucursal y termina siendo pues una disminución a la cuenta por cobrar que tenía. ¿Por qué la está disminuyendo? Porque estos 3 millones de pesos, la matriz va a tener la posibilidad de descontarlos cuando esté presentando las respectivas declaraciones tributarias. Repito, ya es decisión de ustedes si quieren registrar 2 veces esta cuenta o la registran una sola vez por el movimiento neto. Señores, de esta manera terminamos nuestros 7 primeros asientos. Traté de hacerlo de verdad que lo más específico posible. Este archivo pasaré a enviárselo, por lo menos las imágenes, porque ya ustedes tenían el Excel. Pero bueno, para que les salgan las anotaciones, las flechas y todos estos mamarrachos que de pronto son útiles a la hora de repasar por fuera del horario de la clase. Entonces, ya tenemos este primer paso terminado, que son los asientos contables del 1 al 7. ¿Qué quiero que practiquen? ¿Qué quiero que repasen? El tema del balance de prueba o de la hoja de trabajo o libro mayor y balance. No sé cómo lo conocieron o cómo se los explicaron en la primera contabilidad que vieron, pero ya con todos estos saldos, ¿sí? Con todos estos movimientos contables, quiero que por favor elaboren el balance de prueba de la sucursal. Tienen cómo guiarse porque de hecho el archivo Excel que les envié pues ya está resuelto, es este. Pero háganlo por sus propios medios, a modo de práctica, y tienen cómo comparar con estas cifras que ya están, como les digo, resueltas. ¿Listo? Entonces, es la tareita que quiero dejarles para continuar en una próxima sesión con los puntos que nos hacen falta. ¿Listo? Digamos que lo que más toma tiempo son los registros contables. Inclusive en los videos previos les dejé unos tutoriales para que estos balances de prueba, tanto el de la sucursal como el de la matriz y así también el consolidado, salgan en un 2x3 con las fórmulas sumar.si y con la fórmula buscar B o buscar V. ¿Listo? Entonces, pues pensaría yo que por hoy podríamos dejar hasta aquí. Y bueno, con el compromiso que les menciono, que por favor se pongan allí a tono con el tema del balance de prueba de la sucursal y nos vemos en una próxima sesión si no tienen ninguna inquietud. ¿Ok?